¿Es o no es que el trabajo dignifica? Se pregunta la inmortal Amalia Rodríguez en esta hermosa composición que tengo la oportunidad de compartir con ustedes porque la compré en una venta ambulante de música folclórica en Lisboa. Este texto, que originalmente se llama ¿Es o no es?, corresponde a Alberto Llanes. Amalia Rodríguez viene a ser, para el Portugal del siglo XX, la figura emblemática de la canción popular. Una mujer que llenó la mitad de una década entera con su extraordinaria voz. Amalia Rodríguez. Y me cae de perlas la voz y el legado de esta poetisa de la canción lusa, en la oportunidad de compartir con ustedes una noticia leída en un encarte de la comunidad lusitana en Venezuela, que viene regularmente en el diario Últimas Noticias de Caracas. Se llama Fala. Pues en Fala encontré la noticia que el gobierno de Portugal, más específicamente el gobierno local de Lisboa, está proponiendo ante la UNESCO que el fado, es la canción folclórica, romántica, melancólica, popular de Portugal, sea declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿Por qué es el argumento? ¿Cuál es el argumento de los portugueses? Pues sencillamente que esto constituye un tesoro musical de enorme representatividad, variedad conceptual, y que engloba el fado, la nostalgia, el romanticismo, el sentido de pertenencia de un pueblo que por pobre, sufrido, pero también trabajador, esforzado, ahorrativo, creativo, constante y tesonero, se lanzó por el mundo en épocas muy difíciles, se sembró en otros países, manteniendo su identidad. Y qué casualidad que este fado, el fado viene a ser como el tango de los portugueses. Ya ustedes lo escucharon. Y antes de terminar el programa, me extasiaré compartiendo con ustedes otras joyas musicales del fado. Hay muchos tipos de fado y muchísimos intérpretes del fado. Pero la figura emblemática del fado fue esta mujer, Amalia Rodríguez, cuya muerte dista ya una larga década para la fecha en que yo grabo este programa. Claro, Amalia Rodríguez, quien desapareció a finales del siglo XX, en cierta forma sigue viva o ha revivido por la necesidad que tiene Portugal y Europa en conjunto, mejor dicho, la humanidad, de rendirle homenaje de reconocimiento a una mujer que no las tuvo todas consigo. ¿Por qué Amalia Rodríguez, que llegó a ser en su oportunidad la figura más popular de la canción folclórica, romántica, del fado portugués, no las tuvo todas consigo? Bueno, porque es que el triunfo nunca es completo, y aunque ella llevó el fado a todos los rincones del mundo y los escenarios de Río de Janeiro, aquí en Brasil, Nueva York en Estados Unidos, Tokio en Japón, cayeron embelesados por la belleza del fado, la pureza de la voz de Amalia Rodríguez, ella vivió épocas y años difíciles, y se los voy a explicar así. Resulta que el tránsito vital de esta extraordinaria intérprete coincide
con una etapa muy difícil de la historia portuguesa que se llamó la dictadura del doctor Oliveira Salazar. Este doctor Oliveira Salazar, tenemos pendiente un programa sobre él, es todo un caso, toda una sección de la crónica política europea y mundial. Porque resulta que Salazar encarnó una dominación muy prolongada, algo así como 40 años, tan longevo en el poder como Francisco Franco, que era su vecino y en cierta forma socio estratégico, y tan longevo en el poder como las dictaduras más extensas, la de Juan Vicente Gómez en Venezuela, la del también doctor Gaspar Rodríguez Francia allá en Paraguay. Sobre ese sí hemos ya hablado aquí en Redimensión. Me desvío un instante del Fado y de Amalia Rodríguez para explicarles que Portugal llegó a una dictadura porque tenía un enorme vacío de poder. Resulta que el modesto país de Portugal operó durante mucho tiempo como un satélite de la diplomacia, de la influyente diplomacia inglesa que le queda tan cerca, y entonces Inglaterra mantenía a Portugal como una especie de enclave, controlándole sus operaciones militares, políticas, estratégicas, su comercio de alto nivel, siendo que el socio natural de Portugal debía ser España. Pues los ingleses, en la época estelar del imperialismo inglés, habían apartado a España y ocupaban ese sitial ellos. Pasó con Portugal algo así como con España, que mientras Europa se industrializó, avanzó en volandas en comparación con el resto de la humanidad, Europa estaba muy desarrollada e industrializada, pero la península ibérica, aquí abajo, donde quedan España y Portugal, estaba atrasada. Mucha agricultura, mucha mano de obra simplemente aportada, un comercio marginal, precaria industrialización. Todo eso se traducía en pobreza. Y siendo que el siglo XX fue el de las grandes hambrunas, el de las dos guerras mundiales, el de las profundas desigualdades y el de también de una expansión de un capitalismo indolente, pues Portugal acusó, más que muchos otros países del área, la crisis de los años 30, que como ustedes saben golpeó al mundo entero porque comenzó en Estados Unidos y quebró a la Bolsa de Valores de Nueva York, en 1929 inició, afectó a toda Europa y particularmente a los portugueses. ¿Qué hicieron los portugueses? Se echaron por el mundo entero. ¿A qué? A trabajar. Y ese es el origen de unas oleadas de inmigración, algunas de las cuales tuvieron como destino preponderante en el área a Venezuela. Por eso es que la comunidad lusitana en Venezuela es tan cuantiosa, representativa, emblemática, porque habiendo venido en varias oleadas, el portugués, a diferencia del inglés, del norteamericano, que venía a trabajar estas tierras y se repatriaba, a diferencia del anglosajón que mantenía la querencia por su lar nativo, el portugués se quedó aquí. Ustedes saben que los portugueses pueden ir y venir, pero generalmente se han asentado aquí. Y aunque es muy común que el portugués se case también con una portuguesa, los hijos, si se quedan aquí, nacen aquí, y aunque un portugués no haya logrado dominar el idioma español a la perfección, resulta que tiene más años de residencia, más tradición histórica, más intereses que usted y yo y muchos venezolanos nacidos aquí de por siempre. Los portugueses llegaron a desempeñar oficios productivos de muy modesta dimensión.
La clave del éxito del portugués, se lo digo una y otra vez, ha sido la constancia. El portugués que abre su carnicería, su panadería, su restaurante desde la madrugada, y es la larga, honda noche y todavía se mantiene de pie. Porque la cultura del portugués es trabajólica, aficionados al trabajo, disfrutan con el trabajo. Y ya usted habrá visto en cuántas panaderías trabaja el señor, la señora, los hijos, los yernos, las nueras, toda la familia están trabajando, ¿verdad? Pues bien, esos portugueses que se fueron por el mundo entero, muchos se vinieron a Brasil, otros a otros países. A mí me llamó la atención, ¿por qué no todos escogían a Brasil? Bueno, pues que Brasil también tenía en el siglo XX la mar de contradicciones, sobre eso hemos hecho ya varios programas. Más fácil era el destino venezolano por la relativa cercanía del viaje y el mito del sueño del Dorado que conmovía, atraía a los portugueses, como antes lo había hecho con los españoles, progresivamente con el resto de nacionalidades que nosotros fuimos recibiendo. El portugués en las épocas de mayor distancia de su lar nativo nunca perdió la identidad y floreció entre la pobreza, la depresión, el ambiente lóbrego y la férrea dictadura un sentimiento popular de nostalgia que el fado, la canción romántica, popular, perdonen la repetición una y otra vez del término, lo encarnó mejor que nadie. El fado representado por Amália Rodríguez, que ella cantaba el fado y estaba representando la nostalgia, la depresión y también la identidad del portugués en el mundo entero. Regresamos en breve con más del fado, Amália Rodríguez y este modesto homenaje a la colonia lusitana en Venezuela, en el Zulia. Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande. Los portugueses, el gobierno municipal de Lisboa, le está solicitando a la UNESCO que declare esta belleza de la musicografía universal, el fado, que es el producto excelso del romanticismo, del sentimiento puro lusitano, que lo declaren patrimonio histórico de la humanidad, alegando que la variedad de sus contenidos, la riqueza de su interpretación y la trascendencia, el significado histórico que contiene este cancionero popular, porque hay que ver cuánto de la tristeza, de la melancolía, del sentimiento de pertenencia del portugués se manifiesta en estas canciones que vienen a ser una especie de tango lusitano. Y la principal intérprete de estas bellezas, estos poemas, de este lirismo hecho canción, fue Amália Rodríguez. Estas se llaman Las Meninas de Terceira. Amália Rodríguez no fue del todo feliz en su vida. Primero porque, como toda persona sensible, percibía los conflictos de su entorno. Y segundo, hay una circunstancia particularmente desafortunada. Ella que se hizo por su propio esfuerzo. Porque es que Amália Rodríguez no es producto de ninguna manipulación del mercantilismo. Ella no tuvo ningún patrocinio, no se casó con el dueño de ninguna disquera.
Y más, la imagen de ella es muy modesta, aún en pleno siglo XX, muy original, muy auténtica. Ella es simplemente producto de la constancia, de la del empeño y de la prolongada vigencia de su carrera, porque aún anciana estaba sobre el escenario. Amalia Rodríguez, durante los años de la dictadura, estoy hablando de la dictadura de Oliveira Salazar, siguió trabajando. Porque me pregunto yo, ¿qué podía hacer un artista portugués aunque en Lisboa gobernase un tirano? ¿Irse al exilio, hacer mutis o seguir trabajando? Eso fue lo que ella hizo, como lo que hicieron los portugueses durante las 4 largas décadas que duró esa dominación, apegados al surco. Y aunque no había dinero ni fuentes de empleo, ellos seguían cuidando. Y hay que ver que Portugal entero, y particularmente Lisboa, la ciudad de las 7 colinas, es una postalita histórica, una belleza que les recomiendo. Háganse el propósito de conocerla. Allí está la gran dama de la canción lusitana, y en las postrimerías de su vida. Cuando muere el régimen de Oliveira Salazar, ya hemos hecho un programa sobre la revolución de los claveles. Allí está Salazar con su vecino, colega, amigo Francisco Franco. Pues bien, empezaron a criticar a la gran Amalia porque ella en los años de Salazar trabajó, porque se quedó allí, porque no marchó al exilio, y la lengua, que es el peor enemigo del ser humano, el rumor, la maledicencia, la calumnia, el dicterio, se regó. Entonces, como no la podían llamar ni bruta ni mala cantante, dijeron que había sido una traidora a la democracia y la señalaron de colaboracionista. ¿Por qué? Porque bueno, en esos 40 años que duró la dictadura de Oliveira, más de un contrato le debió salir a ella para cantar en algún ministerio, en algún organismo público. Y de una vez debió ser protegida en su desplazamiento por algún funcionario del gobierno. Que ella no era una marciana ni una extraterrestre que viviera en Lisboa, era una ciudadana frágil. Y alguna vinculación tuvo que tener, claro que no, si es que ella se quedó casi todo el tiempo allí. Cuando agoniza ese gobierno, que tuvo varias etapas, primero hubo una deposición del dictador, luego su sucesor fue derrocado por una coalición ilusionista libertaria llamada la Revolución de los Claveles. Entonces comenzó la cháchara, el rumor contra la gran Amalia Rodríguez, acusándola de haberse vendido a la dictadura. Eso le amargó los últimos años de la vida a la gran Amalia Rodríguez. Pero fue una mujer tan recia, tan dueña de su conciencia, tan vertical, que ella no entró a debatir con la canalla, porque de haber mediado una dosis de amplitud, de grandeza, de tolerancia, habrían reconocido que habiéndose quedado en Lisboa, habiendo trabajado, hizo más que si hubiera marchado por el exilio, porque gracias a Amalia Rodríguez se preserva intacta la pureza, la versatilidad, la originalidad del fado. Amalia Rodríguez es al fado lo que Carlos Gardel es al tango. Una voz iconográfica, emblemática, una representante miliar. Y en cierta forma fue una especie de sacrificio el que ella hizo, porque no experimentó con otros géneros. Yo digo que esa belleza, ustedes la están escuchando, ese lirismo en cualquier otro género pudo haber marcado época.
Tampoco se rindió a una versión exclusivamente mercantilista porque mantuvo su perfil. La canalla, que como ustedes saben proviene de la envidia, porque usted puede hacer lo que haga en la vida, nunca le van a reconocer sus aportes, sus esfuerzos, siempre van a ver cuál comete, en dónde se ha caído, qué le ha faltado, y allí es que se le van a fincar. Es la parte animal, primitiva que tenemos los seres humanos y que es irrenunciable de nuestra condición humana o inhumana. Pues la gran Amalia Rodríguez, en esos años de persecución, de cháchara, de maledicencia, la envidia de Satán en su contra, nos reveló algo que se ha venido a conocer a posteriori. Y es que ella, en los años de Salazar, le donaba, le cotizaba, le entregaba algo de sus ganancias al Partido Comunista Portugués. Entonces, la gran Amalia distaba mucho de ser una entreguista al gobierno de Salazar, sino que mantenía de bajo perfil, en completo anonimato, un suministro de dinero que era lo único que ella podía hacer en aquella dictadura para la gente que ella sentía simpatía, que eran los dirigentes izquierdistas. ¿Qué le parece? A medida que se conocen más detalles de la vida de Amalia Rodríguez, más justicia se le hace. Entre tanto, recordemos que el fado es una melodía triste, marcada por una sublime guitarra portuguesa de 19 cuerdas y una voz femenina que habla de amor, y que como el flamenco, el blues, surgió en las zonas de la pobrecía, entre prostíbulos, tabernas, en los lugares más pobres del gran Portugal. Su origen todavía no está claro. Algunos dicen que comenzó en Lisboa, otros que en Coimbra, la ciudad universitaria. Algunos dicen que tiene un pasado árabe o que lo trajeron unos portugueses que estaban en la colonia africana de la época Cabo Verde, hasta de los mismos brasileños. Pero créanme que representa el fado la imagen de ese emporio cultural, turístico, la Lisboa de todos los tiempos. Con este programa yo quiero rendir homenaje al portuguesito de la esquina, el que abrió esta mañana su panadería en medio de tantos problemas, acechanzas, riesgos, conflictos. Y ahí está. No es un dechado de carisma, casi no entiende bien el español, pero trabaja y aporta. ¿Y cuánto de positivo le han dado los portugueses a Venezuela, a América Latina y al mundo? Que viva Portugal, que viva el fado, que viva Amalia Rodríguez. Y nos seguimos viendo la próxima vez en Redimensión. No se rinda. Envolvido no meu lenço de cambraia, vem falar ao meu ouvido com... Una larga década para la fecha en que yo grabo este programa. Claro, Amalia Rodríguez, quien desapareció a finales del siglo XX, en cierta forma sigue viva o ha revivido por la necesidad que tiene Portugal y Europa
en conjunto, mejor dicho, la humanidad, de rendirle homenaje de reconocimiento a una mujer que no las tuvo todas consigo. ¿Por qué Amalia Rodríguez, que llegó a ser en su oportunidad la figura más popular de la canción folclórica, romántica, del fado portugués, no las tuvo todas consigo? Bueno, porque es que el triunfo nunca es completo, y aunque ella llegó... Ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem tua força. ¿Es o no es que el trabajo dignifica? Se pregunta la inmortal Amalia Rodríguez en esta hermosa composición, que tengo la oportunidad de compartir con ustedes porque la compré en una venta ambulante de música folclórica en Lisboa. Este texto, que originalmente se llama ¿Es o no es?, corresponde a Alberto Llanes. Amalia Rodríguez viene a ser, para el Portugal del siglo XX, un pueblo que por pobre, sufrido, pero también trabajador, esforzado, ahorrativo, creativo, constante y tesonero, se lanzó por el mundo en épocas muy difíciles, se sembró en otros países, manteniendo su identidad. Y qué casualidad que este fado, el fado viene a ser como el tango de los portugueses. Ya ustedes lo escucharon. Y antes de terminar el programa, me extasiaré compartiendo con ustedes otras joyas musicales del fado. Hay muchos tipos de fado y muchísimos intérpretes del fado. Pero la figura emblemática del fado fue esta mujer, Amalia Rodríguez, cuya muerte dista ya la figura emblemática de la canción popular. Una mujer que llenó la mitad de una década entera con su extraordinaria voz. Amalia Rodríguez. Y me cae de perlas la voz y el legado de esta poetisa de la canción lusa, en la oportunidad de compartir con ustedes una noticia leída en un encarte de la comunidad lusitana en Venezuela, que viene regularmente en el diario Últimas Noticias de Caracas. Se llama Fala. Pues en Fala encontré la noticia que el gobierno de Portugal, más específicamente el gobierno local de Lisboa, está proponiendo ante la UNESCO que el fado, es la canción folclórica, romántica, melancólica, popular de Portugal, sea declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿Por qué es el argumento? ¿Cuál es el argumento de los portugueses? Pues sencillamente que esto constituye un tesoro musical de enorme representatividad, variedad conceptual, y que engloba el fado, la nostalgia, el romanticismo, el sentido de pertenencia de